Buenos días y bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy hemos invitado a Enrique Chaus, eh, es profesor de la Universidad de los Andes, tiene una clase muy popular, o varias, pero una especial sobre educación para la convivencia. Eh, Desarrolló el programa Aulas en Paz, que viene siendo implementado hoy y fue eh, finalista al Premio Mejores Líderes de Colombia en el 2012. El premio la ceremonia se realizó ayer y se hizo un reconocimiento a los ganadores de los últimos 5 años. Enrique estuvo presente. Lo invitamos para hablar de un tema muy vigente por muchas razones, y especialmente porque después de los acuerdos de ayer, los colombianos empezamos a ver que se acerca en realidad una eventual paz. Entonces vamos a hablar sobre la Cátedra de la Paz. Enrique es asesor del Ministerio del Gobierno, el Ministerio de Educación, en la concepción del tema. Entonces queremos que nos informe, que nos cuente qué es la Cátedra de la Paz, cómo se está estructurando, por qué es necesaria, hacia dónde va, cómo va a funcionar. La pregunta básicamente, Enrique, muchas gracias por estar acá, Muchas gracias de la invitación. es la Cátedra de la Paz es para mejorar el futuro. ¿Por qué no nos cuenta de dónde surge y cuál es la motivación fundamental de la cátedra? Bueno, efectivamente la Cátedra de la Paz yo la veo como una gran oportunidad para el sistema educativo, oportunidad para aprovechar lo que ya se está haciendo y para hacer un poco más. La Cátedra de la Paz es una idea que viene de hace mucho tiempo. De hecho, la idea la propuso inicialmente Ariel Armel de la Confederación Colombiana de Consumidores. Y la propuso en los años 60, hace mucho tiempo. Pero recientemente él, junto con algunos congresistas, Juan Lozano, por ejemplo, uno de los que lideró la iniciativa, impulsaron una ley. Y la ley fue aprobada, además fue aprobada en un tiempo récord. Creo que fueron como 2 meses desde que fue presentado hasta que fue firmado. El año pasado. El año pasado, sí. Y la ley ya se reglamentó, el Ministerio de Educación reglamentó la ley, y la ley le está pidiendo a todos los colegios de Colombia, colegios públicos y colegios privados, que tengan definido cómo van a trabajar los temas de paz, de construcción de paz. Y de hecho tienen que hacerlo ahorita. La reglamentación dice que tiene que estar listo el 31 de diciembre de este año. Entonces, pues, hay un movimiento grande. ¿La cátedra cuándo? El próximo año. Próximamente. Sí. Entonces hay un movimiento grande, hay obviamente muchas preguntas, hay muchas inquietudes sobre cómo se va a hacer, qué es exactamente lo nuevo que trae la Cátedra de la Paz, en qué espacios va a ocurrir. Entonces nosotros estamos tratando de ayudarle al ministerio de tener como una propuesta para responder estas preguntas y darle guías a los colegios públicos y privados de Colombia sobre cómo aprovechar este reto, porque sí es un reto importante, pero es una oportunidad enorme para contribuir más a la convivencia en Colombia. Empecemos con la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué es la diferencia de la Cátedra de la Paz con las clases de cívica? ¿Por qué va a funcionar? La gente tiende a ser muy escéptica sobre la efectividad de este tipo de materias. A mí no cabe duda que las pocas que hemos tenido han ayudado mucho, pero obviamente los resultados que hay en Colombia en materia de no paz son impresionantes, no solo en materia de violencia política. Veíamos hace unos días que durante el Día del Amor y la Amistad las riñas en Bogotá subieron de 1500 y están subiendo con relación a años anteriores. O sea que el problema de la convivencia en Colombia no es solamente los actores armados, es un tema social y cultural muy profundo. Entonces algo estamos haciendo mal y es urgente algo como esto, pero ¿cómo asegurar que la Cátedra de la Paz sea efectiva, funcione, de verdad logre transformar culturalmente un problema tan grande?
Bueno, por un lado, creo que ha habido en los últimos años unos avances enormes en términos de la comprensión pedagógica sobre cómo se forman a las personas para las relaciones pacíficas, ¿sí? Antes las visiones educativas eran quizás muy ingenuas, quizás muy tradicionales, donde se pensaba que si un adulto se paraba al frente de los estudiantes y les decía, usted tiene que ser bueno, usted tiene que portarse bien, usted tiene que ser respetuoso, y hablaba 45 minutos seguidos, ahí ya iba a lograr que los estudiantes cambiaran, ¿sí? Hoy en día es claro que eso no sirve para nada, ¿sí? Los estudiantes aprenden discursos, si les dan discursos los aprenden y los pueden repetir, pero después no los aplican en su vida cotidiana. Y si queremos transformar la cultura de paz, la manera como nos relacionamos, necesitamos otras estrategias. Y hoy en día ya hay muchas estrategias que se han desarrollado, muchas las han desarrollado docentes de manera muy creativa, grupos de investigación, que hay muchos grupos en pedagogía, en estos temas en Colombia, y grupos en otras partes del mundo, algo mucho más práctico, mucho más relacionado con sus vidas cotidianas, mucho más basados en cómo aprendemos a manejar conflictos. Por ejemplo, hay toda una literatura sobre cómo las personas pueden aprender a manejar conflictos de manera constructiva, no de manera agresiva, ni tampoco cediendo fácilmente, ni evitando, y entonces ya hay unos avances muy importantes en eso. Colombia, de hecho, a nivel latinoamericano ha hecho unos aportes muy importantes. Por ejemplo, identificar las capacidades o las competencias que los mismos niños o niñas pueden ir desarrollando desde temprano. El manejo emocional, por ejemplo. Aquí sabemos que estas interacciones con otros involucran emociones muy fuertes, y también sabemos que tenemos capacidades que podemos ir desarrollando para ser conscientes de nuestras emociones, poderlas manejar, poder manejar una situación de mucha rabia, que si uno no la maneja puede terminar haciéndole daño a otros, tomando en cuenta las emociones de otros, desarrollando empatía frente a los otros. Y hay estrategias, además muy divertidas, muy interesantes para los estudiantes, que llevan a que ellos puedan practicar mucho esto. Es decir, en términos pedagógicos no es decirles, usted tiene que hacer esto, sino ponerlos en unas situaciones donde practiquen esto y que les quede mucho más fácil ir a una situación real, afuera en la calle, en su barrio, en su familia o en el recreo, y llegar ya con mucho más herramientas y con muchas más capacidades para decir, bueno, aquí cómo hago yo para tomar en cuenta lo que el otro quiere, tomar en cuenta lo que yo quiero y buscar alternativas y poder dialogar con el otro y no irnos a la violencia, a la agresión, que sabemos que eso le hace mucho daño a la sociedad. El escepticismo de mucha gente con este tipo de programas está precisamente en eso, que como hay tanta tendencia a la educación tradicional, se sospecha que los colegios no tienen la capacidad de manejar este tipo de temas distintos. Y dentro de la autonomía de la educación ellos son libres de manejar la cátedra como les parezca. ¿Cierto? Ahí es donde entra usted, ¿no? Para eso lo contrata el Ministerio de Educación, para desarrollar unos lineamientos, unas ideas para darle a los colegios. Debe haber enorme sed de parte de los colegios de eso, porque no me imagino a un colegio apartado diseñando una cátedra de la paz efectiva, creativa, distinta. Entonces hay mecanismos, y entonces la idea es no repetir el esquema anterior de las clases de cívica tradicionales, sino con métodos nuevos, y eso es lo que está elaborando usted en la Universidad de los Andes para el Ministerio. Sí, pero quiero hacer una aclaración. De todas maneras, en este momento en Colombia hay muchas estrategias muy interesantes que se han desarrollado en lugares apartados. Sí, conozco algunas, no sé, por ejemplo en Nariño hay unas muy interesantes, en Huila, en Tolima, en Antioquia, en muchas partes hay docentes que han utilizado su creatividad, han utilizado su autonomía y han desarrollado estrategias que tienen que ver, digamos, que relacionan a los estudiantes con su contexto, con su familia, que involucran, digamos, los ponen a hacer investigaciones. Hay trabajos muy interesantes relacionados con arte, trabajos relacionados con historia. Es decir, hay una innovación muy importante que parte de lo que se necesita es poderla recoger y poderla divulgar y que haya mucho más comunicación. Parte de las ideas que estamos pensando es crear unos espacios virtuales en los cuales
podamos poner nosotros lo que nosotros hemos aprendido como grupo de investigación, pero también puede haber otros grupos, otros profesores, otras secretarías de educación. Los trabajos que ha hecho Bogotá, por ejemplo, también son muy interesantes, que puedan aportarse de tal manera que los docentes puedan tener distintas alternativas y puedan decir, bueno, voy a leer qué opciones hay, voy a ensayar estas opciones y después las puedan incluso comentar, pues para decir, bueno, ensayé esto me funcionó, esto no me funcionó. Entonces, creo que sí hay mucho conocimiento que se ha desarrollado en Colombia. Creo que efectivamente también hay algunos lugares donde saben que este tema es importante, saben que la escuela tiene un rol fundamental, pero les hace falta herramientas, les hace falta estrategias. Y eso es parte de lo que nosotros queremos, aportar las que nosotros hemos desarrollado, pero también dar la oportunidad y abrir espacios, sobre todo espacios virtuales, donde otros puedan aportar esas herramientas y ese aprendizaje que ha habido. Está muy bien no cometer el error del adanismo, de creer que se va a enseñar todo de cero y que nadie sabe nada. Y sin duda pues debe haber muchas experiencias, además porque donde se tiene la experiencia es donde se aprende a manejar esos problemas. Claro. Y en educación se comete mucho el error de lo que yo decía, ¿no? Que todo hay que empezar a enseñarlo de ceros y no es así. O sea que es muy valioso eso que usted plantea. ¿Qué tipo de estrategias? Denos un ejemplo. ¿Qué tipo de prácticas, actividades creen ustedes que pueden servir? Porque una pregunta es, ¿la Cátedra de Paz va a ser en qué cursos? ¿O va a ser desde primero hasta 11? A ver, las sugerencias que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacerlas para todos los grados, ¿sí? Y efectivamente va cambiando el tipo de prácticas, el tipo de estrategias van cambiando desde los grados de preescolar, primaria, secundaria o los últimos grados de secundaria, la media. Digamos, tienen estrategias distintas. Voy a contarte dos ejemplos. Sí. ¿Sí? Un ejemplo viene directamente de lo que nosotros hemos trabajado en nuestros programas, especialmente en el programa Aulas en Paz. Nosotros en Aulas en Paz trabajamos con los grados de primaria en desarrollo de lo que llamamos en Colombia competencias ciudadanas para manejar conflictos pacíficamente y para manejar situaciones de agresión, prevenir situaciones de agresión, prevenir situaciones de acoso escolar o de bullying, ¿sí? Y lo hacemos de una manera que quede integrado a la clase de lenguaje, de tal manera que estamos desarrollando al mismo tiempo competencias de lenguaje y competencias ciudadanas. Entonces, por ejemplo, tomamos libros de literatura infantil y vamos leyendo libros que tengan conflictos y paramos en un momento clave de conflictos y allí hacemos puente con los conflictos que los mismos niños tienen. Entonces les preguntamos, ¿ustedes se han sentido de esta manera en alguna situación? ¿Cómo fue esa situación? Pónganse en los zapatos del otro, ¿qué estaría sintiendo la otra persona? ¿Qué alternativas hay? Y entonces pensamos en, digamos, una de las competencias que trabajamos es uso de creatividad para generar opciones en medio de un conflicto. Entonces, ¿qué podría hacer en esta situación? ¿Qué podría hacer el niño o la niña de la historia que estamos leyendo? ¿Qué pasaría si hicieran esto, si hiciera esto otro? ¿Qué podrían hacer? Ahora sigamos leyendo, ¿sí? Y entonces hay como puentes con esos personajes ficticios, pero también puentes con su propia vida o con algún compañero que pueda estar viviendo una situación similar. Ese tipo de situación, ese tipo de trabajos lo hacemos en primaria. Para darte otro ejemplo, estamos trabajando en los últimos grados de media en la enseñanza de la historia reciente colombiana o la historia, digamos, desde el 9 de abril hacia acá, tratando de comprender esa historia, no como una historia, como nos la enseñaron a nosotros, como de personajes, héroes y villanos, ¿sí? No, sino de personas comunes y corrientes que en algún momento toman decisiones de actuar o no actuar de manera similar a como lo hacemos nosotros hoy en día. Y entonces todo el tiempo está haciendo puentes entre ese pasado y el presente. Y entre asuntos, por ejemplo, tratando de comprender la violencia partidista, el rol de la identidad en medio de la violencia partidista,
cómo eso se relaciona con el rol que tiene la identidad en conflictos que yo tengo o en conflictos que veo, por ejemplo, de barras bravas hoy en día. Y entonces es comprender esa historia y comprender las dinámicas que ocurrieron aquí para que yo en mi historia, en mis relaciones cotidianas, no contribuya a la violencia, sino que antes pueda contribuir a la paz. Si llegáramos al posconflicto, pues queda una tarea enorme de tratar de desmontar toda una cultura que ha legitimado la violencia. Los colombianos asocian violencia con Poder. con positivo, que la manera de salvar, de proteger a los desvalidos es mediante violencia estatal para defenderse de los otros violentos. Pero de esa manera se ha legitimado. De alguna manera se busca que haya también castigo. Es un poco la misma lógica de la fuerza. Desmontar eso va a ser muy difícil. Y eso es un poco la misión de la Cátedra de la Paz, porque el posconflicto requiere unas competencias totalmente distintas ciudadanas. Sí. Sí, nosotros hemos hecho investigaciones donde vemos que los niños y las niñas que crecen en un contexto donde hay mucha violencia terminan legitimando la violencia, ¿sí? Y comparamos algunos que crecen en un contexto más pacífico y otros que crecen en un contexto violento. Los que crecen en un contexto, por ejemplo, de conflicto armado, o también contexto urbano de pandillas o de delincuencia o también de violencia intrafamiliar, terminan legitimando mucho más fácilmente el uso de la agresión. Y dicen, a veces es útil usar la agresión para conseguir lo que uno quiere y a veces se necesita uno responder de una manera fuerte para conseguir destacarse. Lo interesante es que eso se puede cambiar, ¿sí? Y hay estrategias pedagógicas para eso, muy basadas en el pensamiento crítico, en poder tomar distancia y decir, yo no tengo que seguir lo que hace todas las personas que están a mi alrededor, yo puedo hacer algo distinto. De alguna manera desligarse de una presión de grupo, porque muchas veces son los grupos los que están promoviendo el destacarse por la fuerza, y apuntándole a algo muy importante que es la empatía, como el poder yo ponerme en los zapatos de otro y entender emocionalmente lo que otros pueden estar sintiendo, pueden estar sufriendo en una situación y decir, bueno, si yo estuviera en esa situación, ¿qué podría hacer? Entonces, eso es fundamental para empezar a romper esa legitimación de la violencia. Es fundamental en un país como Colombia, que ha tenido tantos años de violencia, tantos años de conflicto armado, y que además del conflicto armado ha tenido otros tipos de violencia que han estado allí muy presentes, y muchos niños, niñas han crecido en ese contexto. Entonces, algo que para nosotros también es importante es que no todos los niños y niñas que crecen en esos contextos terminan legitimándolo. Algunos dicen esto no está bien, pero hay unas dinámicas de grupo que hacen que esos que digan que no están bien tengan una presión alrededor para pensar distinto. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de generar cambios para que el grupo, por ejemplo, un aula de clase, el grupo diga, no, aquí eso no nos parece que está bien, quien va a actuar agresivamente, quien va a maltratar a otros, no va a ser el más popular dentro del grupo. Nosotros como grupo vamos a poner un freno y decir, esto no lo vamos a aceptar. Y esos pequeños cambios, en pequeños contextos, terminan generando cambios más grandes en contextos más grandes. Sí, este tema está íntimamente relacionado con el liderazgo, porque una cultura de violencia tiende a privilegiar la autoridad sobre el liderazgo, a privilegiar líderes más de fuerza que de consenso, tiende a que la gente se vea como víctima y necesitada de una persona que la proteja, que la libere, y no se ve a sí misma como líder. O sea que tiene mucho que ver con la cultura del liderazgo del país. ¿Cuándo va a entregar el Ministerio de Educación a los colegios las recomendaciones o los modelos que ustedes están trabajando? Espero que en este año tengamos todo listo. Entonces, no quisiera comprometerme aquí con una fecha específica, pero sí espero que
noviembre, comienzos de diciembre, ya haya unos materiales que puedan recibir los colegios y que puedan servirles para la tarea que están haciendo. Es un reto muy grande para la educación en general porque es un cambio Sí. de paradigma grande. Entonces pues hay mucha expectativa. Lo vamos a volver a invitar en unos meses para ver cómo arranca este proceso. Perfecto. Porque pues no solo le interesa a los estudiantes y a los colegios, sino a todo el mundo. Solo empezar a creer que una cátedra de la paz sirve, que es posible cambiar comportamientos, como usted dice, que educar pues le va a hacer mucho bien a este país, y tenemos que hacer fuerza para que la cátedra funcione, para que los colombianos le cojamos cariño a estas innovaciones, a creer en una educación distinta. O sea que su papel es muy importante, ojalá tenga éxito. Muchas gracias. Solamente quisiera como hacer una aclaración. Cátedra de la Paz suena a que se va a abrir que los colegios tienen que abrir un espacio nuevo para ponerlo allí, y no necesariamente es eso. Es decir, los colegios pueden aprovechar espacios que ya hay, ¿sí? Por ejemplo, los dos ejemplos que te di ahorita son en una clase de español o en una clase de historia. Allí no se está abriendo un espacio porque los colegios están ya muy llenos de contenidos, están muy llenos de temas. Es más bien aprovechar los espacios que ya hay, los proyectos transversales que tengan, los espacios, por ejemplo, de formación en ética y valores, aprovecharlos para que eso sea una oportunidad de trabajar estos temas y pues generar cambios culturales. Sí, es un reto importante, pero también creo que es una oportunidad maravillosa para avanzar mucho más hacia la construcción de paz. Los grandes temas de Colombia todos terminan en su cultura, o sea que esto es atacar uno de los temas más sensibles a nivel cultural. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Como Álvaro. digo, lo vamos a volver a invitar para hacerle seguimiento a la Cátedra de la Paz. Muchas gracias a ustedes por seguir el Almuerzo con Líderes.